Gracias, Carlos. Bueno, el doctor, bienvenido. Qué gusto que estás con nosotros. Algunos de ustedes ya me conocen, saben que no me gusta ser muy formal. Haré una presentación muy breve del doctor porque creo que lo que realmente interesa es escuchar lo que viene a plantear y no otra cosa, ¿no? En ese sentido, el doctor Ernesto Castro es doctor efectivamente por la Complutense de Madrid, donde también es profesor. Ha dado cursos, hasta donde tengo entendido, de filosofía de la mente y cuestiones de estética, historia del arte, por ahí. Ahora viene efectivamente con esta propuesta de liberalismo, neoliberalismo y posliberalismo en América Latina. Les informo nada más, esta es una especie de ciclo que se va a hacer hoy mismo, una primera parte, dura aproximadamente 1 hora y media, 1 hora. Hacemos una pausa para preguntas o descanso y después retomamos y sería otra hora, para más o menos hasta las 8 estaríamos terminando todo el ciclo. Ajá. Y bueno, el doctor también tiene varias publicaciones hechas en YouTube, donde están algunas de sus conferencias sobre precisamente estética, algunas de las cuestiones de filosofía política que ha trabajado. Y pues nada, yo digo que ya hay que dejar que empiece. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias realmente a la universidad por acogerme. Es para mí todo un honor y un placer estar aquí en Morelia y en general en el estado de Michoacán, que es un lugar que yo conozco principalmente de haberlo leído, es decir, que para mí uno de mis grandes referentes intelectuales pues es precisamente el que fue aquí obispo Vasco de Quiroga, ¿no? El fundador del Colegio de San Nicolás y digamos una de las personas que planteó un modelo de convivencia entre indios y españoles que fue luego paradigmático y del cual estuvo hablando de hecho hace poco en León, Guanajuato. Bien, este es un ciclo de conferencias sobre el liberalismo, neoliberalismo, posliberalismo en América Latina. Se encuadra, digamos, en esta especie como de gira filosófica que estoy planteando yo en México. Es la primera vez que vengo al país, pero, como digo, muchos de mis autores preferidos son de acá. Y me planteé como reto y como desafío también, a pesar de que, como ha comentado el profesor, pues yo soy especialista principalmente en cuestiones de estética y de filosofía de la mente, pues organizar todo un ciclo de conferencias, hasta 12 de este tipo de cursitos, sobre temas específicamente hispanoamericanos y latinoamericanos, no tanto desde una perspectiva, podríamos llamarla neocolonial, de que yo venga aquí a contarles a ustedes la verdad de lo que ustedes están viviendo, sino para establecer un diálogo en el que, pues evidentemente yo entiendo que España y Portugal, a pesar de, digamos, formar parte del continente europeo, pues tienen lazos muy importantes culturales, pero también históricos y sociales con lo que está sucediendo aquí en el continente, lo que está sucediendo, digamos, desde hace 300 años para acá. Bien, ¿por qué este cursito sobre liberalismo, neoliberalismo y posliberalismo en América Latina? Porque, para empezar, aunque es una cosa muy poco reconocida o muy poco recordada, el liberalismo es una corriente política típicamente izquierdista en un primer momento y típicamente hispana también. Así, como es sabido, el término liberal se acuña en las Cortes de Cádiz como oposición a lo servil. Allí lo único que se está haciendo es traspasar al ámbito de lo político una distinción que ya estaba asentada, digamos, desde los griegos entre las artes liberales y las artes serviles. Esto está, por ejemplo, en Aristóteles, aquella idea de que tan solo los hombres que son siervos o esclavos trabajan con sus manos, mientras que los verdaderos, digamos, filósofos, aquellos que tienen ocio, pues se dedican más bien, y los artistas a su vez, se dedican a las artes liberales, esto es, a las artes libres, a las artes de aquellos que, digamos, tienen que ganarse el pan y sustento y por tanto trabajan pues con medios espirituales. De ahí pues viene toda la trayectoria del catálogo de las artes liberales, donde, como es sabido, pues están muchas de las ciencias actuales, como es el caso de la astronomía o la física, la matemática, etcétera, incluida la música, evidentemente. Y de ahí la tradición, digamos, contemporánea, con Hegel, por ejemplo, estableciendo toda una gradación de lo que son las artes, desde las más toscas y rudimentarias, como es el caso de la arquitectura, ¿no? Que aparentemente trata con algo tan vulgar como los espacios para ser habitados, hasta, digamos, la música y la poesía, que tratan puramente ya, digamos, con ideas o con sonidos. Bien, como digo, en la tradición hispana, pues el término liberal y la liberalidad es un término de raigambe ética o moral, en el sentido de que se utilizaba por aquel entonces y se sigue utilizando en determinados contextos la idea de esta persona es muy liberal para referirse a una cierta magnanimidad casi aristotélica, ¿no? Una persona, pues digamos, íntegra, que al mismo tiempo es tolerante, comprensiva, pero firme por lo menos en sus principios. Como digo, este término pues, se empieza a utilizar, como digo, en las Cortes de Cádiz, siendo los liberales por aquel entonces unos defensores
de una cierta distinción o separación entre el trono y el altar, frente evidentemente a los serviles, que serían aquellos que defendían pues una relación íntima como la que se establecía, digamos, en el antiguo régimen. Desde una perspectiva, digamos, eurocéntrica, o mejor dicho, excesivamente francofílica, se podría entender que el liberalismo español y por ende hispano pues no es sino una continuación de lo que algunos llaman ahora las revoluciones atlánticas, ¿no? En primer lugar, la revolución de independencia de los Estados Unidos y, en segundo lugar, pues la revolución francesa. Esto es cierto en la medida en que, como he sabido, pues una traducción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos ya circulaba clandestinamente por Caracas y otras villas en el año 1737, y los artículos de la Confederación y la Constitución empezarán a circular en el año 1787. Poco después, Antonio Nariño traduce, en el año 1792, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al castellano, y a pesar de que las, digamos, autoridades españolas pues, limitan y censuran la edición, pues llega a ser bastante leída y comentada. Bien, aunque es cierto, evidentemente, que el liberalismo hispano pues, bebe de las tradiciones jacobinas y también pues, federales y republicanas, quien lo duda, hay un componente específicamente, como digo, hispano, por lo menos en la propia Constitución de Cádiz, donde, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en, digamos, la Constitución norteamericana, pero también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, el planteamiento republicano es un planteamiento que no se hace desde el inicio, a bobo. No se entiende, por así decir, que los republicanos son una suerte como de Adanes que vienen a constituir un mundo nuevo destruyendo con el antiguo, sino que las personas que entran allí en sede parlamentaria, en las Cortes de Cádiz, incluido, por supuesto, pues todos los enviados y representantes de los entonces virreinatos españoles en América Latina, lo que se apoyan de una manera muy decisiva es en todas las tradiciones comuneras y de resistencia a la dictadura y a la tiranía. Bien, como es sabido, las Cortes de Cádiz tienen lugar en España en el mismo momento en el que se produce una invasión por parte de los franceses del territorio de la península ibérica. La promulgación de la Constitución de Cádiz, de la famosa PEPA, tiene también componentes, digamos, arquetípicos de la tradición hispana, como es, por ejemplo, pues la apelación a la religión católica como algo esencial, digamos, como única y reconocida religión. Y aparte, a pesar de que, digamos, se recortan los privilegios y las inmunidades de la Iglesia, y sobre todo, digamos, aquella referencia que para nosotros es muy grata de España está constituida por los españoles nacidos en ambos hemisferios, ¿no? Bien, el principal problema son las tensiones que se establecen, evidentemente, dentro de las Cortes de Cádiz en torno a aquellos que quieren darle más importancia, pues evidentemente, a los representantes de la península y los mensajeros y oradores americanos, como es el caso del ecuatoriano José Mejía Lequerica, que reclama una igualdad representativa de los españoles nacidos en ambos hemisferios, ¿no? Quiere que la letra de la Constitución se refleje de facto en que haya el mismo número de representantes, pues tanto de la España europea como en la España americana. Bien, dado que las Cortes de Cádiz pues, apenas responden a esta demanda, pues una serie de autores, como es el caso de Blanco White, exiliado en Londres, empiezan a hablar de la iliberalidad de las Cortes de Cádiz. De hecho, a pesar de que está muy estudiado todo lo que tiene que ver con el liberalismo en la tradición hispanoamericana en el primer tercio del siglo XIX, son muy pocos los autores, salvo los estrictamente legalistas o realistas, esto es, los fieles a Fernando VII, que hablan de liberalismo porque entienden que el liberalismo es algo propio de las Cortes de Cádiz y que el proyecto independentista va por otras líneas. De hecho, el proyecto, evidentemente, que se termina articulando en un primer momento en la lucha contra el francés y finalmente ya en la lucha también contra Fernando VII, es el proyecto de la independencia de las repúblicas latinoamericanas. Antonio Nariño, el ya citado traductor de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en un discurso pronunciado con ocasión de la apertura del Colegio Electoral de Cundinamarca en 1813, afirma que estas ideas, las ideas republicanas, son las que más han divulgado entre nosotros y por ello el grito universal fue por el sistema republicano. La teoría que estaba, digamos, por debajo de la legítima independencia de los virreinatos de españoles aquí en América era básicamente la teoría escolástica, según la cual, dado que el poder del soberano deriva, por así decir, del pueblo, en el momento en que este soberano desaparece o es capturado o es secuestrado, como en el caso de lo que sucedió con Carlos IV y Fernando VII, la soberanía regresa al pueblo. De lo que se deduce, como se afirma, por ejemplo, en la Junta Gubernativa de Asunción, en una nota enviada a Buenos Aires el 20 de junio de 1811, que pasan a ser
los propios ciudadanos de los diversos virreinatos y no los representantes del rey los que tienen que tomar la decisión de cómo volver a articularse políticamente. Aquí la influencia decisiva en la configuración, digamos, de América Latina como, digamos, un panorama de repúblicas independientes es Locke y también Montesquieu. De Locke toman la mayor parte de los padres intelectuales de la patria latinoamericanos la idea de que hay una inseparabilidad entre libertad y propiedad privada, como es sabido, por ejemplo, en la Constitución de Venezuela, que es una de las primeras en promulgarse, en los famosos 3 principios franceses, libertad, igualdad, fraternidad, se traducen por libertad, igualdad, propiedad y seguridad, ¿no? Entendiendo que no hay fraternidad, sino en el orden de los propietarios que, digamos, se articulan pues, en torno a su seguridad. Bien. De Paine, Thomas Paine, toman la idea de que toda soberanía popular pasa por el antiabsolutismo. De Rousseau, evidentemente, pues toman el democratismo y el republicanismo en su visión positiva de la libertad articulada estatalmente. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la Constitución mexicana de Apatzingán de 1814, ¿no? En la que se demandan derechos políticos iguales para los varones, al mismo tiempo que se reclama una ciudadanía virtuosa, ¿no? Cito textualmente un pasaje de esa Constitución en la que se afirma que los ciudadanos del Estado de Nueva España serán aquellos que sacrifiquen la inteligencia particular a la voluntad general. Bien, esto es una cita prácticamente textual del contrato social de Rousseau. Como digo, de Voltaire toman la idea de la posibilidad de perfección a través de las instituciones, y de Montesquieu, esto es esencial, toman la idea de que es imposible articular un Estado de manera republicana salvo a pequeña escala, que las repúblicas de gran dimensión no funcionan por razones prácticamente simplemente de escala. Bien, entrando ya directamente en los autores específicamente latinoamericanos que articulan ese primer liberalismo, bueno, porque como se ha dividido la sesión en dos charlas, pues en esta primera parte me parecía interesante pues simplemente sentar las bases de lo que es el liberalismo del siglo XIX, que quizás es la tradición menos conocida, en la cual pues ya se plantean algunas de las cuestiones y problemáticas que están ya en el neoliberalismo y en el posliberalismo, y a partir de ahí ya podemos, digamos, echar a andar en temas más conocidos y de actualidad, que supongo que suscitarán vuestras preguntas, comentarios y objeciones, ¿no? Bien, el primer gran liberal, si podríamos llamarlo así, latinoamericano, es Fray Servando Teresa de Mier, precisamente un mexicano, que articula teóricamente pues, lo que ya hemos dicho, la idea de que en el momento en que el rey desaparece o está ausente, la soberanía regresa o retrovierte sobre el pueblo. Dice lo siguiente Fray Servando Teresa de Mier: la soberanía reside esencialmente en la nación, nosotros la representamos, luego en nosotros reside la soberanía. El texto más conocido seguramente de Teresa de Mier es el discurso leído ante la Federación Mexicana en el Congreso Constituyente de 1823, en el que se manifiesta, cito textualmente, a favor de una federación razonable y moderada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circunstancias de una guerra inminente que debe hallarnos muy unidos. Aquí nos encontramos con una matización del principio federalista. Si bien es cierto, digamos, que el federalismo, pues precisamente por el modelo norteamericano, pues fue muy respetado y aprobado por la mayor parte de los padres de la patria latinoamericanos, aquí Teresa de Mier introduce dos elementos esenciales. Por un lado, según él, la baja ilustración de la ciudadanía en estas nuevas repúblicas, y por otro lado, la emergencia de la guerra con España. Así pues, él afirma que la diferencia esencial entre los recién constituidos Estados Unidos de América del Norte y los por constituir Estados Unidos de América del Sur es que en Estados Unidos del Norte, América del Norte, lo que se federaban eran provincias o colonias independientes entre sí, mientras que en el caso, por ejemplo, de la Nueva España, lo que el federalismo iba de la mano de la ruptura de una unidad heredada de la colonia española, que evidentemente este desmembramiento, si bien es cierto que este desmembramiento era legítimo desde un punto de vista democrático, era muy poco conveniente, teniendo en cuenta la amenaza que se cernía encima de estas recién constituidas repúblicas por parte de la Santa Alianza y de, sobre todo, el regreso de Fernando VII a la corona de España. Bien, otro autor importantísimo en estos primeros compases del liberalismo, si bien aquí estamos hablando del liberalismo político, ya vemos también en estos primeros compases una cierta idea del liberalismo económico. El autor aquí de cabecera seguramente sea José Cecilia del Valle, que tiene un famoso discurso pronunciado en 1812 en la Junta General de la Sociedad Económica de Amantes de Guatemala, en el que pues afirma que el
el personaje arquetípico de la nueva sociedad que se está constituyendo en esta América española no es ni el sacerdote ni el militar, sino el economista. Que, por lo tanto, esta nueva sociedad que se está articulando no tiene que sostenerse en la espada o la cruz, sino en el arado y la azada, principalmente en las virtudes que tienen que ver con el trabajo y en la integridad, digamos, de esos ciudadanos que al mismo tiempo son burgueses, pero también trabajadores. Así pues, este autor afirma la importancia y la conveniencia del libre comercio, pero no, digamos, por sus beneficios económicos, sino por sus beneficios morales. Según él, el libre comercio y la competencia y la concurrencia contribuyen a crear ciudadanos mucho más responsables individualmente y que son capaces de gozar de bienes y servicios adquiridos legítimamente. Según él, tan solo, si bien es cierto que todos los ciudadanos son virtuosos por el hecho de pertenecer a la República, los que deben tener derecho a votar y a tener su sufragio son aquellos que son propietarios y por tanto son capaces, que tienen por tanto intereses intrínsecamente vinculados con el territorio, ¿bien? Porque el que no tiene propiedad, por así decir, no tiene patria, ¿vale? Bien, esto, como digo, es la base de un cierto liberalismo económico que en el caso español pues ya se retrotrae hasta 1806, por ejemplo, con un famoso texto que escribe el comerciante Domingo Díaz de Salcedo, una conferencia leída ante el gremio de mercaderes reunidos en el Tribunal del Consulado de Santiago de Chile, en el que él defiende básicamente que se propone ya por primera vez en el contexto hispano, de una manera inédita, es la primera vez que se articula como tal, la idea de la desamortización, esto es que los bienes eclesiásticos tendrían que pasar a manos, digamos, de personas que le dieran uso, ¿no? La idea de que la tierra tiene que ser para quien la trabaja. Pero sobre todo, lo que aquí nos encontramos en este texto, que es un texto crucial, es una crítica también a una cierta teoría económica que estaba por entonces funcionando, que era la fisiócrata, según la cual pues, la usura es reprobable porque el dinero no debe ser productivo, sino que debía prestarse a préstamo cero, a un tipo de interés cero. Bien, estos son ideas, como digo, próximas a Adam Smith y a todo lo que tiene que ver con la Ilustración escocesa, que están en autores como el chileno Manuel de Salas o el rioplatense Manuel Belgrano, bien, que pues defienden, como digo, la compatibilidad, por un lado, del libre comercio con la planificación estatal. Esto es algo esencial. No se puede. Muchos liberales contemporáneos han querido entender a Adam Smith como un defensor, por así decir, del Estado mínimo, de un Estado que no interviene apenas en ninguna esfera, pero sin embargo todos estos autores que están leyendo bien a Adam Smith, que son coetanos prácticamente de él, lo que entienden es que el libre comercio también tiene que estar contrabalanceado, por así decir, con una promoción de determinados sectores estratégicos por parte del Estado, como es el caso de la agricultura, la ganadería, la minería, la industria, el comercio y la navegación. Un defensor arquetípico, digamos, de este libre comercio ilustrado, que no tiene nada que ver ni con el libre comercio defendido por razones morales, ni con el libre comercio posteriormente defendido por razones puramente económicas, sería el caso de Mario Moreno, ¿vale?, quien presentó ante el virrey Cisneros en 1809 un texto llamado Representación, donde aboga por la apertura del puerto de Buenos Aires al libre mercado, y dice lo siguiente, que es una cita que yo creo que ejemplifica muy bien pues, la idea de libre comercio que tenían estos autores. Dice lo siguiente: los que creen que la abundancia de efectos extranjeros como un mal los que creen que la abundancia de efectos extranjeros es un mal para el país ignoran seguramente los primeros principios de la economía de los estados. Nada es más ventajoso para una provincia que la suma abundancia de los efectos que ya no produce, pues envilecidos entonces bajan de precio, resultando una aparatura útil al consumidor y que solamente puede perjudicar a los introductores. Bien, bueno, esto es teoría económica Adam Smithiana 1.0. Otra cosa es que sea cierta. Bien. Junto con voy haciendo un repaso muy rápido sobre el libre comercio, sobre el liberalismo económico, aunque el que más me interesa en el siglo XIX, evidentemente, es el liberalismo político, porque sobre las bases de este liberalismo económico luego se articula el neoliberalismo del siglo XX, ¿no? Así, principalmente ya a mediados del siglo XIX, la principal línea del liberalismo económico no tiene tanto que ver pues, con esta defensa de Adam Smith, ¿no?, de la importancia del libre comercio como concurrencia y como competencia y sobre todo adaptación y división del trabajo, cuanto con la acaparación de una serie de riquezas que estaban en manos de la Iglesia. Así, por ejemplo, el colombiano Rafael Núñez, secretario del Tesoro y del Crédito Nacional, en 1869, pues defiende la desamortización en estos términos. Cito textualmente: es un absurdo monstruoso imprimirle un carácter religioso a lo que solo es temporal, que no interfiere ni remotamente en el espíritu y la conciencia. La desamortización simplemente es un paso adelante, un alto en el camino que hemos recorrido desde 1810, a saber, progresar hacia la libertad.
Rápidamente se empezaron a percibir, conforme se fueron realizando estas aperturas económicas que esencialmente beneficiaban a los comerciantes británicos, se empezó a ver pues, lo que llamaríamos actualmente los errores del mercado o las condiciones subóptimas de la libre concurrencia sin límite. Esto se vio muy bien, por ejemplo, en el caso chileno, donde la libre concurrencia pues, no contribuyó al asentamiento de la población pues, agrícola, sino que condujo a una polarización de la población, por un lado, a la capital, ¿no? Pues a Santiago de Chile principalmente, y también a la zona norte minera, pero también a la inmigración masiva hacia Argentina. Así, Vicuña Maquena afirma que si se combina, este libre mercado con una serie de promociones fiscales, que es una idea que ya también nos suena, que es muy de Donald Trump realmente, ¿no? Pues conseguirá frenar la tendencia de Chile a polarizarse, digamos, en la capital y simplemente a la zona minera, ¿no? Bien, esto evidentemente pues no fue así. Hay una serie, y ya está, sin más. Hay muchas más cosas aquí que cabría comentar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos mecanismos de control del trabajo, sobre todo indígena. Este es un problema esencial que se remonta de nuevo prácticamente hasta Vasco de Quiroga, ¿no? Vasco de Quiroga, cuando viene aquí a Morelia, al estado de Michoacán, afirma que los indígenas se encuentran en el estado prácticamente, según Luciano de Samosata, de la Edad del Oro, ¿no? En sus Saturnales, pero que les falta simplemente una cosita para llegar a ser perfectos, que es ética del trabajo. Y que, por lo tanto, hay que instituir en estos colegios o escuelas populares, en una especie como de modelo de comuna, un trabajo obligatorio comunal de 6 horas, incluso a los niños, hacerles empezar a trabajar desde muy jóvenes, como si aquello fuera un juego, para habituarles en el duro esfuerzo y en el trabajo, ¿no? Bien, pues claro, cuando colapsa, por así decir, el modelo también evangelizador, precisamente porque se están expropiando todos estos territorios eclesiásticos, pues el único mecanismo, por un lado, es ponerle impuesto a las poblaciones indígenas que hasta entonces no estaban tasadas, básicamente porque utilizaban todavía el sistema de trueque. Bien, así, por ejemplo, en Ecuador se introduce en 1828 la contribución personal del indígena de 3 pesos por cabeza, cuando hasta entonces, como digo, pues no contribuían económicamente, también como una especie de reconocimiento por su contribución a la independencia del país. Pero sobre todo lo que fue esencial, digamos, por así decir, en el control y en la acumulación de la mano de obra indígena fue el sistema de concertaje que se introdujo en Ecuador en el año 1831 y que fue resumido por un famoso escritor mexicano en 1826 con la siguiente frase: si tú adelantas 50 pesos a un infeliz, podrás contar con un esclavo vitalicio, ¿no? Esto es básicamente el mismo modelo que se aplicó, como he sabido, en Estados Unidos después de la abolición de la esclavitud. No se entregó, como se estaba prometido por parte de Lincoln, una burra, ¿no? Una burra y 50 acres, ¿no? Creo que todo el mundo esperaba tener. Todo esclavo independiente pues esperaba tener una mula y 50 acres, y frente a eso lo que se vieron es que pasaron de ser, esto está muy bien reflejado, por ejemplo, en las películas de Lars von Trier, ¿no? Como es el caso de Dogville, pero sobre todo la siguiente. ¿Cómo se llama la siguiente? Dogville sigue... Mierda, bueno. A ver si ahorita nos acordamos. Sí, bueno, sabéis de cuál estoy hablando, ¿no? En el que precisamente sucede esto, ¿no? De que se produce una liberación de se produce una manumisión de los esclavos, y ipso facto esos esclavos, como tienen que utilizar una serie de arados y de instrumentos que no poseen, se ven obligados a incurrir en deudas y en alquilarles esos arados al propietario, ¿no? Bien, junto con ¿quiénes son los adversarios del liberalismo? Porque parecería, ¿no?, que el liberalismo es como la ideología rampante de estos momentos, de esta época, y sin embargo no es así del todo, ¿no? Como he sabido, pues en buena parte del siglo XIX pues está marcado por las luchas fratricidas entre los llamados conservadores autoritarios y los llamados pues liberales. Dentro de la tradición autoritaria, la más interesante seguramente es la que siendo absolutamente fervorosa a favor, digamos, de la independencia de estos recién reconstituidos estados, pues apoya modelos monárquicos que no contribuyen, digamos, a la consolidación española, ¿no? Bien, este es un modelo que incluso se anticipa al proceso revolucionario, por ejemplo, con Francisco de Miranda, ¿no? Francisco de Miranda ya propone la idea de la constitución de un gran reino de Colombia en el año 1783,
en el que, y sobre todo es interesante no tanto esa propuesta como la contraposición entre esa propuesta que empieza a elaborar Francisco Miranda en los años 80 y sobre todo 90 del siglo XVIII y la que ya propone en el proyecto de gobierno federal redactado en 1801. Bien, que hace circular años más tarde entre los cabildos americanos. Bien, en el proyecto de los años 80-90, se defiende claramente un modelo monárquico parlamentario, tomando como paradigma, pues evidentemente, el gobierno británico. Esto también es importante recordar por qué motivo elige el nombre de Colombia para esa especie como de Estados Unidos del Sur. Por la siguiente razón, porque él entiende que el continente está mal llamado, que el continente no se debe llamar América, sino Colombia, y que, dado que ya están constituidos los Estados Unidos de América, y es más, dado que el espíritu protestante de los mismos es incompatible con el catolicismo del sur, lo que tendría que constituirse, digamos, una unidad política radicalmente distinta, sentada bajo principios, pues eso, católicos y de otra latinos, básicamente, en última instancia, ¿no? Bien. Sí, que tenéis el nombre finalmente. ¿Conoces el nombre de la película o no? Vale. Es Los idiotas. Los idiotas, sí. Bien. Los idiotas. Bien, entonces, en ambos proyectos, que son proyectos para la constitución de la Gran Colombia, se establece la siguiente forma de gobierno. En primer lugar, un descendiente de los incas está llamado a detentar el poder supremo ejecutivo. Los cuestores, censores y ediles son los que fungen de ministros o secretarios del Estado. Los curacas, que es un nombre también de lo que tiene que ver con el gobierno inca, serían funcionarios encargados del poder ejecutivo provincial. Y al conjunto del Estado se le llamaría más bien Imperio Americano que República Americana, por lo que hemos dicho previamente. Porque según Montesquieu, tan solo los imperios pueden gobernar grandes superficies de territorio. Ahora bien, si bien es cierto que el inca o emperador pues ejerce el poder ejecutivo de manera hereditaria, el legislativo estaría compuesto de dos cámaras, que serían las dos cámaras copiadas del modelo británico. Por un lado estaría el poder de los senadores o caciques, elegidos de por vida por el Inca, que sería como la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, y por otro lado la Cámara de los Diputados, que serían elegidos por un periodo de 5 años por parte del conjunto de la ciudadanía con sufragio universal. Bien, este modelo es básicamente el que toma, como ha sabido Bolívar, y que replantea en su Carta de Jamaica, cuando está exiliado, afirma la imposibilidad de constituir una monarquía universal americana. Él afirma que el Nuevo Mundo es tan diverso geográfica y étnicamente que tan solo Dios, con todo su finito entendimiento, sería capaz de conocer todos los detalles locales como para saber regular y gobernar apropiadamente. Así, él concibe que la América hispana debería dividirse en 17 naciones. En cada una de ellas tendría que instaurarse un tipo de gobierno dependiendo principalmente del clima. Como ha sabido, Montesquieu le da muchísima importancia a la influencia del clima en las constituciones políticas. De hecho, cuando Montesquieu viaja a Grecia y descubre que los griegos que están entonces sometidos por los turcos no tienen nada que ver con los griegos que se le imagina de la época de Sócrates y de Pericles, llega a hablar de un cambio climático, ¿no? Él llega a postular que en la época de Pericles, pues en Atenas hacía una temperatura como la que hace ahora mismo en Londres, o sea, todo nublado y frío, porque tan solo con frío se puede pensar, mientras que evidentemente pues en los climas mediterráneos pues todo es samba, ¿no? Todo es jauja, te entra el sueño. Bien, como digo, él afirma que para cada región pues tendrá que haber un determinado modelo de gobierno y llega a plantear la posibilidad, que por aquel entonces se constituyó en posibilidad real, de que, por ejemplo, en México, dado su particularidad climática, etcétera, pues sí que hubiera una monarquía absoluta. Esto, como he sabido, pues fue el modelo de Agustín I Iturbide, ¿no? Cuando se consolidó como primer emperador mexicano, primer y último. Bien, Bolívar evidentemente toma de Miranda pues el término Colombia para referirse al Estado constituido en 1819 con la confluencia de Venezuela y Granada, a la que luego se incorporarán pues Quito y Panamá. Y en el discurso de Angostura de 1819, el libertador Bolívar afirma que más que un presidente vitalicio, que es lo que parecía en un primer momento corresponder a esta región, lo que debería articularse es una suerte de poder ejecutivo muy fuerte, apoyado en lo que él denomina entonces, que es una idea magistral, pero obtenida en última instancia de Benjamin Constant, el cuarto poder.
Bien, junto con el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, afirma el Libertador que tendría que haber un poder moral, un poder que se encargaría principalmente, por así decir, de hacer pueblo, esto es, de ilustrar, orientar, conducir a un pueblo que aparentemente pues, no está lo suficientemente ilustrado como para autogobernarse de manera directa. Bien, que es un poco el papel que cumple realmente el Poder Judicial en Estados Unidos, ¿no? Como he sabido con todo lo que eran las leyes de la ley seca, etcétera. Bien. Junto con estos modelos de poder ejecutivo fuerte, pues hay modelos ya claramente monarquistas de apoyo a la monarquía, como es el caso de Bernardo de Monteagudo, en el que afirma la importancia de que Perú se constituya como una monarquía independiente, y también evidentemente José de San Martín, ¿no? Quien pues comandó las tropas libertadoras en el Perú en 1820 y que de regreso de la teoría política del liberalismo en España propone como solución a la guerra que parecía extenderse ad infinitum entre españoles y americanos, la idea de que se constituyera una monarquía independiente en América bajo la conducción de un príncipe de la familia real española o de otra familia. Bueno, hay muchos proyectos de exactamente quién debería ser ese príncipe, si ese príncipe, que es ese príncipe Maquiavelo, ¿no? Debería ser pues un descendiente de Fernando VII, pues como Carlota, por ejemplo, la hermana de Fernando VII, que estaba casado además con José I de Portugal, cuya corte, como he sabido, pues se trasladó por aquel entonces a Brasil, o si tenía que reconocerse, digamos, la autoridad de algún descendiente de los incas. Bien, sea como fuere, digamos, contra este modelo, evidentemente, de poder ejecutivo fuerte, que, atentos, es el modelo bajo el cual se articularán todas las alternativas populistas o socialdemócratas o socialistas en América Latina en el siglo XX, ¿no? Es decir, que con por supuesto, todo el culto a los uniformes militares, ¿no? En la época de la Revolución Castrista y demás. Contra este modelo, digamos, de ejecutivo fuerte que dirige y conduce pues los designios de la nación, se comienza a articular a mediados del siglo XIX una forma distinta al liberalismo, que no tiene que ver tanto con el liberalismo que hemos visto previamente, ¿no? Que tiene una cierta relación pues con temáticas sociales, aunque apoya el libre mercado, pero que también está, digamos, a favor de una cierta igualdad democrática de todos los ciudadanos. Pues bien, frente a este modelo empieza a articularse ya, como digo, a partir de los años 40, con las primeras dictaduras que se instauran en las recién constituidas repúblicas latinoamericanas, pues aparece un pensamiento liberal que ya anticipa lo que luego se llamará el pensamiento positivista, que en México, como he sabido, pues tiene su principal epítome en la Oda Cívica de Barreda, que pronuncia en el año 1863 delante de Juárez. Bien. Bien. El autor aquí principal, yo creo que es de esta nueva generación de liberales positivistas que entienden la libertad en un sentido distinto, Domingo Faustino Sarmiento, quien, como he sabido, publica en 1845 un célebre libro titulado Facundo, Civilización y Barbarie, en el que, tomando como referencia la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Río de la Plata, establece una identificación entre los valores de la civilización y los valores urbanos o de la ciudad, frente a la barbarie que estaría, según él, afincada pues, en la pampa, en los medios rurales. Esta visión idealizada de la ciudad, principalmente la ciudad de Buenos Aires, pues empieza a caer en desuso, principalmente a partir de las rebeliones que se producen en Europa en el año 1848 y, sobre todo, del proceso de proletarización de los habitantes de la ciudad en Liverpool y, por extensión, en Inglaterra y, posteriormente, en Alemania, Francia y todo el continente europeo. Sarmiento se da cuenta que vivir en una ciudad no tiene por qué convertirte en civilizado, sino que, evidentemente, las ciudades también están habitadas, digamos, por clases proletarias subversivas, lo cual para él, pues, evidentemente, es algo muy negativo. Así, afirma que la verdadera contraposición no es entre una ciudad civilizada y un espacio rural pues salvaje o incivilizado o indio directamente, sino entre un mundo, un mundo analfabeto, por así decir, independientemente de si es ciudad o campo, y un mundo alfabetizado a través de la educación. Así, su modelo es un modelo político que se articula en torno a la idea de democracia de Estados Unidos, pero sobre todo con la importancia de superar la barbarie a través de la educación.
Es curioso cómo este autor empieza, digamos, reclamando las llamadas virtudes civiles en una línea tipo Tocqueville, a saber, que la república moderna no se constituye si no es con ciudadanos libres y virtuosos que están dispuestos a sacrificar su vida por la independencia de su Estado, y termina afirmando la importancia de esas mismas virtudes cívicas, pero no como un factor de progreso o de simplemente mantenimiento de la independencia, sino simplemente para garantizar la consolidación de un orden muy frágil, que es el orden, como sabemos, argentino, donde, como es sabido, los conflictos que tenían en la frontera sur con los pueblos indígenas eran muy fuertes, hasta tal punto de que la ciudad de Buenos Aires en el año 1860 y algo, no recuerdo la fecha, quedó completamente cercada y estuvo a punto de caer ante una coalición de diversos pueblos indígenas, ¿no? Bien. Alberdi, que es el otro gran, Juan Bautista Alberdi, es el otro gran autor, digamos, de esta segunda generación de liberales. Es un autor arquetípico con su evolución ideológica o intelectual o filosófica, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, un texto del año 1837, el fragmento preliminar al estudio del derecho, en el que pues se pronuncia de una manera muy positiva a favor del pueblo, que aparece identificado con la nación. Así dice lo siguiente: la emancipación de la plebe es la emancipación del género humano, porque la plebe es la humanidad, como ella es nación, todo porvenir es de la plebe. Aquí, evidentemente, la apelación a la plebs es esencial, porque, como es sabido, Aristóteles afirmaba que la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino que es el gobierno principalmente de los pueblos. Lo que pasa es que no es coincidencia no es el gobierno de los pueblos, es el gobierno de los pobres. La democracia es el gobierno de los pueblos, del demos entendido como el pueblo pobre, de clase baja, pero no es arbitrario que los pobres siempre sean mayoría y que por ese motivo se pueden articular y que unidos sean más poderosos que la minoría que son los ricos, ¿no? Bien, pues en esta línea estaba Alberdi, aparentemente, una idea prácticamente pues premarxista, en el año 1837, y sin embargo, una década después, esto es, justo después del interregno de la dictadura de Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata, nos encontramos con textos como, por ejemplo, el texto de 1852, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, en el que pues ya la plebe, que anteriormente representaba lo propio y la soberanía nacional, aparece básicamente como un desierto. Y él afirma que esto es aproximándose mucho a Tocqueville, pero también a los padres de la patria estadounidenses, afirma que América es un desierto. Y de ahí viene su famosa frase: en América gobernar es poblar, ¿no? El proyecto, y articula en unas líneas muy parecidas a la doctrina de la frontier, de la frontera siempre avanzando hacia el oeste de Estados Unidos, propone la idea de que Argentina tiene que avanzar hasta llegar hasta Tierra del Fuego, ¿no? Bien. El modelo, básicamente, que presenta Alberti en este texto de 1852 y que se articula políticamente en la Constitución de Argentina de 1853, que hay que recordar que la Constitución más longeva de todas las que existen en América, salvo la estadounidense, de este siglo, pues básicamente el modelo suyo, como digo, es el de California. En el año 1852, Estados Unidos ya se ha comido la mitad del territorio mexicano, y evidentemente se ha producido toda una fiebre del oro en la que California, pues que parecía un lugar despoblado y sin apenas riquezas, pues se ha convertido de repente en el principal fuente de oro a nivel internacional. De hecho, como es sabido, por aquellos años se produjo un repunte de los precios importantísimo y una crisis precisamente ligada a lo que fue la fiebre del oro en California. Pues bien, así él afirma que en Argentina hay que pues dar entrada libre a cualquier, digamos, ciudadano de cualquiera que sea su origen. Y desde una perspectiva prácticamente lockeana, afirma incluso que se tienen que conceder territorios al sur del Estado a individuos que no tienen por qué ser ciudadanos argentinos. Bien, si el modelo de Sarmiento era el modelo estadounidense, el modelo de Alberdi es el modelo francés, principalmente el modelo de Napoleón III, perdón. Y así, con motivo precisamente de el imperio de Maximiliano de Habsburgo aquí en México, él afirma que frente a los desmanes del federalismo y de las guerras fratricidas y de la inoperancia aparente de estas repúblicas recién constituidas, lo que tendría que hacerse es, por un lado, europeizar América y americanizar
Europa. Esto es, en Europa tendrían que concederse a los gobiernos, digamos, a los territorios imperiales, como es el caso muy conocido del Imperio de Austria-Hungría, un cierto derecho a autodeterminación, pues a los checos, a los eslovacos o a los polacos, y mientras que en América se tendría que hacer justo lo inverso. Esto es, se tendría que restringir la autonomía local, tanto del clero como de los pueblos indígenas, para reafirmar una unidad estatal que pues él ve ya proyectada en el proyecto imperial de Maximiliano I de Habsburgo. Retoma así una famosa frase de Bolívar. Alberdi dice lo siguiente: los nuevos estados de la antigua América española necesitan reyes con el nombre de presidente, ¿no? Que es básicamente lo de Maximiliano de Habsburgo. Y ya voy cerrando para no extenderme mucho más, junto con este liberalismo ya desencantado, como estáis viendo, en el que pues prácticamente lo único que cabe hacer es repoblar el conjunto del territorio con nuevos ciudadanos venidos de esa civilizada Europa, o bien simplemente pues apostar por la educación in the long run of the inquiry, pues nos encontramos con justamente aquí en México con un autor a mi juicio muy interesante, que es José María Luis Mora, ¿bien? Que es pues uno, yo creo, realmente de los representantes más egregios del liberalismo mexicano, influido, como todos ellos, pues por las Cortes de Cádiz, por Montesquieu y por Constant, cuyo pensamiento evolucionó, digámoslo así, desde una defensa de la libertad de expresión basada en la falibilidad del conocimiento humano. Esto está también en John Stuart Mill, la idea de que como los seres humanos son falibles y no son perfectos en su conciencia de la realidad, a diferencia de Dios, pues tan solo cabe, digamos, promover la libertad de expresión y el libre intercambio de opiniones para que, digamos, en la libre concurrencia capitalista de las ideas termine triunfando el mejor producto. Aquí pues no se sabe, aquí no se aplicó la famosa ley de que, como he sabido, en dos contextos en los que compiten dos monedas, la moneda mala termina venciendo a la moneda buena, ¿no? Eso también sucede con las hipotecas, ¿no? En un contexto hipotecario, las hipotecas subprime siempre vencerán sobre las hipotecas respaldadas con capital, etcétera. Bien, da igual. Total, que José María Luis Mora es, como digo, evoluciona a partir de esa defensa de la libertad de expresión a un anticlericalismo fervoroso contra el poder que tenía evidentemente la Iglesia Católica en México, que estaba empezando a ser expropiada y desamortizada. Una cosa muy interesante es que en Buenos Aires se pudo llevar a cabo el proyecto de traer cualquier tipo de inmigrante sin importancia de su origen, porque allí apenas tenía importancia la religión católica y la Iglesia no tenía grandes propiedades y feudos como sucedió aquí. Así pues, digamos, no había ningún problema en que llegara población protestante, incluso musulmana, etcétera, judía, a la ciudad de Buenos Aires, que fue la más transformada, evidentemente, por la inmigración en el siglo XIX, y que se convirtió, y todavía sigue esa idea en el aire, en la París o la Viena de América del Sur. Bien, frente a esa visión, frente a esa idea de una cierta distancia del Estado respecto de la religión, de cuestiones religiosas, dejándola como una cuestión de libre pensamiento, de libre creencia, José María Luis Mora pues aboga por la expropiación y la desamortización de los bienes eclesiásticos, sobre todo bajo la idea de que la Iglesia está compuesta por un cuerpo místico y por un cuerpo social, y que tan solo el cuerpo místico tiene valor, mientras que el cuerpo social es una mera decadencia, que es básicamente la crítica que ya hacían los protestantes al papado, ¿no? Como la prostituta de Babilonia. Bien, sin más, en Ecuador quisiera tocar todos los países porque, hay muchos autores muy buenos, y en algunos se concentra verdaderamente una densidad de materia gris por metro cuadrado realmente increíble, pero y en otros países no tanto, pero bueno, en todos hay siempre grandes autores que han constituido, digamos, las bases de ese liberalismo, que será el que luego, digamos, reformularán los neoliberales. Aunque parezca muy arduo o puramente escolástico o arqueológico lo que estoy aquí diciendo, creo que tiene interés para luego ver cómo estos diversos proyectos terminan consolidándose en diversas alternativas, pues eso, políticas en el presente, ¿no? No he querido entrar en lo que es el liberalismo brasileño, a pesar de que es fascinante, porque como he sabido, Brasil es el país al que se exportaron el mayor número de esclavos africanos por encima de Estados Unidos.
y durante todo el siglo XIX los principales enemigos y opositores a la abolición de la esclavitud en Brasil, después de que ésta se hubiera abolido incluso en Estados Unidos, no fue el Partido Conservador, sino que era el Partido Liberal, que era el partido, evidentemente, de los grandes terratenientes y de los latifundistas. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, como estos autores que en principio defendían, como digo, la libertad de comercio, como hemos visto, por razones morales o por razones más bien de beneficio estatal o nacional, empezaron a partir de un determinado momento a defender simplemente los intereses de la clase alta y media, que ellos consideraban que era el sustento y lo que impedía que el Estado se precipitara directamente en la anarquía. Así sucedió que en Brasil no se abolió la esclavitud hasta bien entrada la década de 1880. Bien. Como digo, hay unos debates ahí muy interesantes, pero bueno, yo creo que podemos dejarlos un poco de lado. Nos interesa más bien circunscribirnos un poco a lo que es simplemente Hispanoamérica. Bien, pues bueno, Juan Montalvo, en Ecuador, básicamente, sobre todo en su texto Lecciones al Pueblo, de 1867, como veis, el propio título ya indica el cambio de paradigma. Ya no se trata de que el pueblo da lecciones a los intelectuales, sino que los intelectuales dan lecciones al pueblo. Pues bien, este autor, Juan Montalvo, básicamente expone una doctrina muy parecida a la de Sarmiento, solo que en el contexto local, donde el dictador por antonomasia de Ecuador no es Juan Manuel de Rosas, sino Gabriel Grada Mora. Bien, en Lecciones al Pueblo él afirma, él establece una posición intermedia entre, por así decir, todos los autores demonizadores del pueblo, que son autores que se van a poner muy de moda a partir de la Comuna de París, con todo lo que es la aparición de los instrumentos de control social, como he sabido, por ejemplo, aquí, no sé aquí, pero en España, por ejemplo, el DNI se empezó aplicando simplemente a los criminales, para tener un número asociado a la persona en cuestión. Luego ya se extendió al conjunto de la población para tenerla completamente. Como he sabido, en Europa, a mediados del siglo XIX, las fronteras no estaban vigiladas, había un libre tránsito de personas tan solo limitado por los vehículos de transporte. Bien, y esto se empieza, digamos, a controlar mucho más en el momento en que se plantea, a través de la Primera Internacional, pero principalmente con la izquierda libertaria de Bakunin y compañía y Proudhon, la posibilidad de una revolución internacional en Europa, en el que diversos elementos subversivos van cruzando las fronteras y se concentran en lugares clave, como puede ser París, para llevar a cabo la destrucción del régimen burgués, ¿no? Bien, entonces, como digo, este autor está a caballo entre esta visión absolutamente despectiva del pueblo como fuente de todo mal, que es una visión que también está en cierta medida en Marx, ¿no? Cuando Marx critica, por ejemplo, el papel que cumple el lumpenproletariado en la consolidación del imperio de Napoleón III, se sitúa se sitúa a caballo entre esa posición y la posición, pues, digamos, rusoniana o ingenua o anarquista, según la cual el pueblo siempre tiene que tener razón, ¿no? Lo de Rosa Luxemburgo, hay que estar con el pueblo aunque se equivoque, ¿bien? Así, él afirma que tan solo serán miembros del pueblo legítimo aquellos que pues contribuyen al bienestar social a través del esfuerzo productivo y la plena observancia de las normas legítimas de convivencia, y sobre todo aquellos que en momentos de crisis son capaces de resistir con una actitud entre estoica y cínica, ¿no? Hay un famoso pasaje de ese Lecciones al Pueblo en el que dice lo siguiente: pueblo, si te privan de la libertad, deja solos a tus opresores, retírate a un monte hasta que hayas reconquistado tu libertad, pero una vez reconquistada, vuelve, pero no te sientas demasiado libre, ¿no? Bien, la idea de que no hay que ser demasiado libre, hay que ser libre en determinados contextos, y en caso de opresión conviene más retirarse al monte que montar la revolución. Bien, Chile, y ya voy cerrando realmente, en Chile nos encontramos seguramente, como digo, en el país en el que están concentrados las principales cabezas intelectuales de toda la hispanidad, con tres autores que representan, digamos, las tres alas de mayor o menor radicalidad del movimiento liberal: Andrés Bello, José Victorino Lastarria y Francisco Bilbao. Bien, Andrés Bello es el conservador, Lastarria es el moderado y Bilbao es el radical. Empecemos por Andrés Bello. Bien, Andrés Bello es un venezolano que, como he sabido, estuvo en Londres siendo emisario de la recién constituida República de Venezuela. Allí conoció a Blanco White, estuvo colaborando con El Español, el periódico en el que se empezó a articular la teoría liberal. Luego regresó a Chile, donde pues acogió a Sarmiento cuando estaba emigrado del Río de Plata. Bien, pues Andrés Bello, en el contexto político chileno, donde a los liberales se les llamaba pipiolos y a los conservadores pelucones, promueve
la llamada Constitución de 1828, en el que, a diferencia del resto de constituciones latinoamericanas, se le da un carácter muy protagónico al poder legislativo y hay un cierto federalismo, pero bastante restringido, dado también la escala, dimensión del país por aquel entonces. Con un sufragio, pues eso, restringido y de carácter centralista. Bien, como digo, Lastarria, perdón, voy a empezar por Lastarria en lugar de Bello, porque Bello precisamente articula su teoría contra Lastarria. Bien, Lastarria, que como digo es el más conservador, afirma que el principal problema de estas repúblicas que él ya llama fallidas es que, pues, por así decir, es la herencia de la colonización española. Esto, como he sabido, pues es una teoría que se ha puesto muy de moda recientemente, pues muchos economistas precisamente neoliberales hablan de que las instituciones y los estados en Estados Unidos del Sur pues son fallidos precisamente porque fue colonizado por los españoles en lugar de ser colonizado por la ética protestante de Weber, etcétera. Bien. Bueno, pues en esa línea él afirma que la razón por la cual en América Latina se está permanentemente en una especie como de péndulo entre la perpetua anarquía y la perpetua tiranía es pues porque la revolución y la independencia se realizó muy rápido sin que el pueblo no se pudiera articular republicanamente con la suficiente madurez. Este autor, evidentemente, está muy influido por John Stuart Mill y Comte, ya en pleno positivismo, con sus famosas lecciones de política positiva publicadas en 1865, con la idea más bien de que los gobiernos y las sociedades no tienen que regir por ideologías omniabarcantes, sino más bien bajo el principio científico y positivo de la experiencia empírica y la observación científica, bajo la idea de que la ley más fundamental que empuja a las sociedades es la libertad moral, a saber, la tendencia, a pesar de que en los hechos parezca que se vaya a la contra, la tendencia imposible de refrenar, de desarrollar todas nuestras facultades al máximo. Lastarria afirma que el concepto de libertad legítimo no es el concepto de libertad revolucionario, esto es la libertad como libertad positiva, como libertad como libertad colectiva de independencia estatal, sino entiende que todo poder legislativo popular tiene que estar limitado por la Constitución y, en última instancia, por los derechos humanos. A la manera de Comte, él afirma que la historia avanza de manera progresiva y llama al periodo en el que él cree encontrarse, el periodo liberal, en el que el modelo de gobierno es lo que él llama la semicracia, esto es, el autogobierno, frente a la heterocracia, que sería el gobierno de los otros. La libertad consiste, por lo tanto, como digo, no en el poder omnímodo de la Asamblea Constituyente, sino en una serie de derechos como el derecho a tomar decisiones sobre la propia persona, el derecho a la propia inteligencia y el examen de las creencias heredadas, el derecho a trabajar y adquirir propiedad, el derecho a asociación y el derecho de igualdad ante la ley. Frente a este modelo de Lastarria, según el cual, pues, como digo, las repúblicas se ven lastradas por la herencia colonial española y por el rápido proceso de independencia, que no fue tan rápido porque en algunos casos se extendió durante prácticamente 3 décadas, bueno, por no hablar del caso cubano que fue pues, todo el siglo XIX. Bien, frente a esto, Andrés Bello realiza una distinción muy pertinente entre libertad e independencia. Él afirma que en América Latina o en Hispanoamérica, en la América española, se estaba mucho más preparado para la emancipación política que para la libertad del hogar doméstico. Independencia se entiende, por lo tanto, por supuesto, como soberanía nacional respecto de otros, mientras que la libertad se entiende como los legítimos intereses privados perseguidos en un contexto de mutuo respeto de las libertades ajenas. Bien, pues así él afirma que en América Latina se da una curiosa paradoja, que es una paradoja central a la que se ha visto, abocado cualquier gobierno moderadamente progresista, populista en América Latina, que es que la posibilidad de la libertad radica en la independencia, pero la consolidación de la independencia
conduce reiteradamente a la negación de la libertad. Bello lo registra de una manera paradigmática con el ejemplo bolivariano. Dice: nadie amó más sinceramente la libertad que el general Bolívar, pero la naturaleza de las cosas la avasalló como a todos. Para la libertad era necesaria la independencia y el campeón de la independencia debió ser un dictador, que es Fidel Castro, ¿no? Quiero decir, como es sabido, pues están los famosos grabaciones para las cadenas de televisión norteamericanas en las que Fidel Castro afirma que él quiere, cuando está en medio de la revolución en la selva con 24 compañeros, ¿no? Con 12 compañeros, él afirma que él quiere, digamos, derrocar a Batista para restaurar la democracia y que su modelo es un modelo democrático, pero, digamos, la propia coyuntura internacional obligaba en aquel entonces, pues evidentemente, a tomar partido de uno de los dos poderes fácticos, ¿no? Que es la Unión Soviética o Estados Unidos. Bien. Y esto es una curiosa paradoja que se da permanentemente, pues eso, en América Latina, donde la independencia, pues la libertad presupone una independencia, pero el que trae la independencia tiene que ocupar una posición de dictadura o de comisariado. Bien. Bueno, y con esto terminamos lo que sería la primera lección sobre el liberalismo. No quisiera abusar más de vuestra paciencia, hemos hecho justo más o menos una hora de exposición por mi parte. Si tenéis alguna cuestión, pues la recibiré con mucho gusto. Simplemente como resumen, pues señalar los puntos centrales, yo creo, de esta exposición, a saber la importancia de entender que el liberalismo no es una doctrina, digamos, foránea o exportada de París o de Londres, sino que es una doctrina arquetípicamente hispana, articulada a través de las Cortes de Cádiz, y donde donde la crítica endógena va precisamente de la mano de la falta de liberalidad que tienen los españoles europeos respecto a los españoles americanos. Ver cómo en el siglo XIX hay una evolución que lleva desde un liberalismo entendido básicamente como promoción de la independencia de estas colonias o de virreinatos a un cierto liberalismo que promueve más bien los intereses de unas clases propietarias y de un orden constituido, con todas las paradojas que hemos visto finalmente en Andrés Bello. Y bueno, con eso simplemente quisiera cerrar. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario de lo que llevamos hasta aquí, para después pasar a la segunda lección. También estamos retransmitiendo esto por aquí en directo, hay como unas 22 personas aquí, entonces si alguno de ellos tiene también alguna pregunta, levantad la mano e intervenid si queréis, pero voy a ver si hay alguna cosa por aquí, alguien que quisiera comentar alguna historia, pero, ¿vale? Bueno, veo que básicamente la principal... Bueno, ¿que tenéis alguna cuestión o queréis comentar alguna cosa? ¿No? ¿Por allí? ¿Alguna cosa? ¿Nadie? Yo, bueno, por aquí básicamente veo que... bueno, básicamente el malentendido, ¿no? Acerca de que yo he afirmado al comienzo que el liberalismo es de izquierdas, ¿no? Y pues alguien poco precavido, pues entendiendo por liberalismo lo que se entiende actualmente, pues le parecerá sorprendente. Bien, yo creo que es importante tener una visión diacrónica de la historia de la izquierda. La izquierda no se dice de una sola manera, sino de muchas maneras, como el ser de Aristóteles, y sus diversas modulaciones han tenido pues, diversos periodos históricos. Bien, en el marco filosófico que a mí me es más grato, que es el marxismo filosófico de Gustavo Bueno, se entiende que hay 6 generaciones de la izquierda, que provienen todas de la misma fuente, lo que no implica que sean todas ellas repeticiones de ese mismo origen. El origen, evidentemente, de la izquierda no es sino la Revolución Francesa, por una sencilla razón. Porque la famosa distinción entre derecha e izquierda se articula en un momento en el que en un parlamento hay unos tíos que se sientan a la izquierda y otros que se sientan a la derecha. ¿Bien? Y la extrema izquierda son aquellos simplemente que están sentados más alto, la famosa montaña, Robespierre y compañía, simplemente son los que se sentaban en lo más alto de la asamblea. ¿Bien? Lo que por supuesto no quita que antes de esa Revolución Francesa pues hubiera una serie de corrientes ideológicas que luego se concretan en el jacobinismo, ¿no? Como pues los comuneros españoles, los levelers británicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una serie de tradiciones que se articulan en la dialéctica izquierda-derecha justo en ese momento. Bien, esa primera derecha es una derecha estatalista, es una derecha jacobina, es una derecha que lo que quiere es crear un Estado central. E incluso para muchos, sobre todo para aquellos que consideren que es esencial para la derecha, para el principio de la izquierda, la idea de la autodeterminación de los pueblos o el respeto a las minorías, y especialmente a las minorías lingüísticas, los jacobinos serían lo contrario a la izquierda. Porque los jacobinos, como hemos sabido, ejecutaron con la guillotina a aquellos que se negaban a convertir al francés en el lenguaje, en el idioma del nuevo Estado constituido.
Uno dejaba de ser súbdito de un conde local para convertirse en ciudadano del Estado francés, que no reconocía ninguna corporación intermedia entre el Estado y el individuo. Bien, lo que yo afirmo aquí es que el liberalismo español, hispano, no es simplemente la traducción a España o Hispanoamérica de esta primera generación, sino que es una segunda generación en la que, como hemos visto, tiene un elemento muy importante la cuestión de la legitimidad histórica y de la tradición. Los franceses pretendieron darse una constitución donde se apelaba inmediatamente a los derechos del ciudadano, pero como si Francia no existiera. En la Constitución francesa nunca se habla de Francia. La Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, de hecho, como sabido, el papado, digamos, sancionó en contra de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano porque entendía que a la humanidad, entendida como humanidad cristiana y católica, su gobierno era un gobierno espiritual que le correspondía al Papa, no al rey o presidente francés. ¿Me explico, no? Sin embargo, en la tradición liberal, como hemos visto, en un primer momento se apela a la tradición comunera, a toda la tradición escolástica de la legítima rebelión contra los dictadores, que esto es algo, por ejemplo, que se remonta a Juan de Mariana, que era un amigo de Quevedo, español, que pues articuló toda una teoría del tiranicidio, que básicamente es la teoría del tiranicidio que viene de los autores romanos pues clásicos, ¿no?, de Bruto y compañía, ¿no?, contra el César. Bien, y por un lado se apela a eso, pero por otro lado se apela a la cuestión territorial, ¿no?, los españoles nacidos a ambos lados del hemisferio. Y como hemos visto en la tradición esta liberal, uno de los debates más importantes era el debate acerca de la escala y del tamaño y del territorio y del problema de articular una América española tan poco poblada en primera instancia y con configuraciones regionales muy diversas de tipo territorial, ¿no? Entonces, el liberalismo español se termina convirtiendo a finales del siglo XIX en un liberalismo en lo político antieclesiástico o anticlerical, pero en el principio no tenía por qué serlo. En principio no tenía por qué ser anticlerical porque, como hemos visto, todas las constituciones, empezando por la de las Cortes de Cádiz, siguiendo por la venezolana y llegando incluso hasta la promovida por Alberti en el año 1853 para Argentina, la única religión que se reconoce como legítima es la católica. ¿Vale? Ese liberalismo, evidentemente, pues va de la mano de una cierta superación del Estado, del feudalismo, por lo que ellos entienden que es algo progresista en aquella época, que es el libre mercado. Bien, eso no quita que ese liberalismo sea luego superado o que haya una tercera y cuarta generación de izquierdas, que sea la izquierda libertaria, que es una izquierda evidentemente proto-anticapitalista, y ya las izquierdas influidas por la obra de Marx, que son claramente anticapitalistas, la socialdemócrata y la comunista, esencialmente, ¿no? Bien, ¿querías hacer alguna cuestión? Como para apuntar, quizá lo toques en la segunda parte, ¿cómo fue representado en este panorama del siglo XIX que nos ofreces la condición de las mujeres y de los otros animales? Vale. Y si llegaron a ver autoras liberales que hayan sido medianamente leídas quizá y que plantearían desde su punto de vista. Vale, si quieres... Vale, me lo guardo para la segunda parte. Pues nada, muchas gracias y volvemos ahora en media hora, ¿vale?